y mixtas. Eso es básicamente lo que vamos a revisar en esta clase, y vamos a comenzar con una pequeña prueba. Ahorita en el chat les acabo de mandar un enlace, son 3 preguntas, les voy a dar 5 minutos para poder contestarlo. De igual manera, vamos a ver pantalla completa, listo. Entonces, este es el capítulo 2 de Roura. Se menciona como el marco de la política económica, basándonos en lo que venimos analizando en los últimos días. Los primeros conceptos son conceptos claves que ustedes tienen que entender en lenguaje técnico de lo que tienen que abordar como economistas, por decirlo de una manera. El siguiente capítulo, que era el capítulo 1, aborda mucho el desarrollo de economía como ciencia, pero ahora nos da a entender cuáles fueron los aportes que dentro de la concepción de la economía como ciencia vienen a considerarse como parte de política o alguna, un germen, como decían en socioeconomía, de lo que podría conocerse ahora como política económica. Entonces, de esta cuenta, este capítulo sigue siendo un poco un repaso por algunos conceptos económicos micro que tienen vinculación con política, para ya en los siguientes 2 capítulos ya son más explícitos o contenido nuevo relacionado al tema. Veamos entonces qué es lo que vamos a abordar. Pues básicamente qué es un sistema económico, a qué nos referimos por economía de mercado, las ventajas que se le atribuyen al mercado, los fallos de mercado, que fue el repaso que acabamos de hacer con el pequeño corto, la economía de libre mercado a una economía mixta y las economías en transición. Ese es el contenido del capítulo en términos generales y de esta presentación. Vamos a referirnos entonces a un sistema económico como el conjunto de principios, instituciones y normas que traducen el carácter de la organización económica en una determinada sociedad. Incluye, dice, desde los principios hasta la aprobación o adopción de las decisiones básicas. Y un poco hablábamos en la clase pasada, cuando se empieza a hacer la distinción de una ciencia social, de lo particular o de lo específico que suele ser dependiendo del tipo de sistema o la sociedad a la que estemos aplicando el tema de política. Siempre en el mismo contexto histórico en el que estamos, ustedes saben que la parte ideológica que reina o que tiene mayor relevancia dentro de un país va a determinar efectivamente cuáles son las decisiones de política que se aplican. Ustedes se darán cuenta, por ejemplo, con las decisiones en materia de política comercial que se tomó con la toma de posesión nuevamente del presidente de Estados Unidos, que son políticas bastante agresivas, por así decirlo, que hasta cierto punto guardan relación con el poder económico que éste tiene, aunque no fue del todo analizado, quizá por las implicaciones en materia de costos que ya ellos ya tienen en sus neocolonias. Y no sería lo mismo en un sistema como el de Guatemala, que tiene alto grado de dependencia con otras naciones. Entonces, aquí es donde el concepto de sistema económico se vuelve relevante, porque nos habla precisamente de esas reglas del juego que muchas veces se mencionan en un contexto de economía. Medios o fines. Se recordarán que uno de los elementos para la conformación de política económica, decíamos dentro del contexto, el concepto, que se presentó en las últimas diapositivas del capítulo 1, decían que es relevante que se tenga un medio y que se tenga un propósito de aplicación. Entonces, en el caso del contexto del mercado o del sistema económico, dice, son principios de mercado con dificultad para combinar de forma satisfactoria eficiencia y equidad. Un medio para alcanzar los fines realmente deseados por la sociedad, una forma de resolver los problemas de la producción, la distribución y consumo. Entonces, el medio van a ser nuestras herramientas, pero un fin, dice, entraña una visión que va más allá de los resultados económicos, no en los sistemas más eficientes, sino que garantizan el logro de determinados valores y resultados en otros terrenos distintos al económico que son más deseados por la sociedad. ¿Por qué es importante resaltar este tema? El fin
dice, nos da la visión de los resultados que queremos. Pero lo mencionaba yo en la clase pasada, no nos podemos quedar con la parte del propósito de manipular o de controlar las variables macroeconómicas principales que sí suelen ser objeto de énfasis en política económica. Por ello es que ya le agregábamos aquellas de corte social o incluso ambiental. Es ahí donde se pierde un poco el concepto de eficiencia que en economía se suele buscar. Quizá lo más común podría ser la aplicación de política fiscal para la resolución de algunos problemas de índole social. Entiéndase, quizá para el tema de empleo, creo que les había comentado ya de la existencia de un programa que se llama Beca Mi Primer Empleo, que lo que busca es fomentar la inclusión de jóvenes al mercado laboral y también pues crear esas oportunidades laborales, pero funciona como un programa que subsidia una parte del salario, del sueldo que el joven podría llegar a percibir dentro de una empresa. Entonces, eso no es eficiente y porque nosotros sabemos por teoría económica que incluso la determinación de un salario mínimo o de un precio mínimo o máximo pierde la eficiencia del mercado y la dinámica de oferta y demanda. Ese es un punto de partida teórico. Y el ahora asignarle un subsidio al pago de ese precio que estamos colocándole al trabajo, que es el salario o sueldo de la persona, hace que todavía sea más ineficiente la manera en la que se está manejando el mercado laboral. Pero en términos sociales o en términos del fin que se busca realizar, el propósito es incorporarlos al mercado formal, crear la oportunidad laboral, quizá capacitar un poco más a la persona para que también pueda aspirar a otro tipo de empleo y no llegue sin experiencia, temas de empleabilidad y demás. Entonces, a eso se refiere este segundo párrafo, cuando nos dice que más allá del resultado económico, que yo quiero saber, el indicador subió un 1% o 2%, qué sé yo necesito ver la parte social a la cual pueda estar enfocada una medida de política. Entonces, aquí se vuelve relevante el uso de ciertos medios y la consecución de los fines. Economía de mercado era otro concepto que ya hemos platicado, toda la parte del liberalismo y los aportes de los clásicos ya nos dan los principios de lo que es una economía de mercado, pero en términos generales pues vamos a hablar de mercado como el encuentro de intereses entre agentes económicos, oferentes y demandantes, que obtienen lo que desean mediante la contrapartida que es aceptada por los oferentes. Entonces, cuando hablábamos del mercado, en microeconomía decíamos no necesariamente es un espacio físico, sino que mercado era precisamente esa consecución de acuerdos en las cuales un oferente y un demandante acuerdan qué van a intercambiar y a qué precio lo van a hacer en un punto en el que satisface los intereses de ambos actores. Eso es lo que está retomando la definición de mercado. ¿Qué principios o qué bases sientan la economía de mercado? Primero la propiedad individual, y entonces una vez más me regreso al tema de socioeconomía general. Cuando empezamos a ver cómo se sientan las bases de un nuevo sistema y dejamos de lado el anterior, pues el hecho de la aparición de la propiedad privada o la propiedad individual fue uno de los factores determinantes. Dice el derecho a contratar e intercambiar libremente, un poco la idea de ir pasando al mercantilismo, al capitalismo que conocemos. La libre prestación del trabajo, recuérdense que también en la evolución de sistemas económicos, primero fue como esclavos, luego fue como trabajadores de la tierra en un sistema feudal, y de esa cuenta no había una libertad per se, y es hasta el sistema capitalista en el que se tiene esa libertad de poder ofrecer su fuerza laboral a determinada empresa, por ejemplo, y la libertad de emprender y correr riesgos, que recordemos que es la transformación de esa idea de la apropiación del excedente del trabajador
basado precisamente en la incorporación de empresas y de alguien que está invirtiendo para precisamente la producción de bienes y servicios. Eso es un poco la idea de los principios, pero insisto, son cuestiones que hemos visto, solo aquí se están planteando nuevamente como resumen. El modelo del flujo circular de la economía, ustedes ya lo han visto, yo lo menciono muy comúnmente porque pues son los puntos básicos para estudiar cualquier mercado. Entonces acá precisamente ponemos en práctica algunos de esos principios que estábamos diciendo. Bueno, la existencia de un mercado, la existencia de un oferente y de un demandante, de un común acuerdo, de la contrapartida. Recordemos que contrapartida es como yo doy algo y recibo algo a cambio. Bueno, entonces está el tema de los salarios para poder adquirir uno de los factores productivos, los alquileres, intereses, o sea, sus remuneraciones, su contrapartida es el factor productivo. Y en el caso de los bienes y servicios, pues estamos hablando de un ingreso para las empresas o un gasto para las familias a través del precio que éste paga por obtener el bien o el servicio. No me voy a detener mucho acá. Este sí ya es un esquema conocido y lo vienen viendo desde microeconomía. ¿Qué ventajas le atribuyen al mercado? ¿Por qué se justifica su existencia del libre mercado o los sistemas de economía de mercado? Uno, la eficiencia. El sistema de mercado permite que los recursos se asignen con más eficiencia que cualquier otro sistema. Entonces ahí el ejemplo claro que les daba es retomar un poco el mercado laboral, ¿verdad? Si yo aplico los principios de oferta, demanda y que ahí llegará a un punto de equilibrio en el que la oferta es igual a la demanda, sabemos que ese precio debería estar dado por la dinámica propia del mercado, no así por una asignación legal como es el salario mínimo. El salario mínimo, según la teoría misma, lo que está diciendo es pierde eficiencia porque dictamina que por debajo de ese valor no se van a poder contratar personas. Lo cual implicaría que se está haciendo una restricción hacia la cantidad de personas que potencialmente se podría contratar. Obviamente, ahí es donde una vez más se ejemplifica también que más allá del fin económico, en materia política económica, lo social lo que reina también, porque la determinación del salario mínimo pues va muy en línea con la obtención de los satisfactores necesarios para subsistencia de las familias. El tema de la solución óptima dice el comportamiento egoísta, buscar el propio beneficio y competitivo de los agentes, conduce a lograr una solución más adecuada para el conjunto. Entonces, este es el que se presenta de mejor manera. Y los costos de información, el sistema de toma de decisiones por parte de los productores y consumidores reduce los costos de información y de transacción. Acá, insisto, no me voy a detener porque son elementos básicos de la economía de mercado, pero no está de más que tengan en mente algunas de esas características. La libertad, reiteramos el principio de libertad para actuación, para el consumo, para las distintas decisiones. La innovación, basado en el principio de poder emprender y participar abiertamente en los mercados. Eso hace que el mercado sea competitivo, que haya más oferentes y demandantes. Y el tema de la temporalidad, los desequilibrios se producen, tienden a ser temporales. Recuérdense que aquí se creía de la posibilidad de que los mercados se regulan a sí mismos y eventualmente regresan a condiciones de equilibrio sin mayor intervención. Fallos de mercado. Hasta acá, digamos, todo lo que venimos diciendo son las ventajas, todo lo que fundamenta la existencia de una economía de mercado, pero si esto funcionara tal y cual lo establece la teoría, no habría necesidad de la intervención de un tercero, llámese sector público, para corregir alguna situación. Es ahí donde cobra relevancia analizar los fallos de mercado como esos puntos de partida a tratar de resolver mediante esas intervenciones. Y en las siguientes diapositivas presento entonces algunos de los fallos de mercado más comunes. De hecho, el libro en el capítulo les va a presentar todavía más.
Y quizá para que no sea solo yo la que hable, ya sea voluntariamente, y si no tengo voluntarios, por si voluntariamente voy a pedir apoyo para que empiecen o me apoyen con la lectura de esta diapositiva. ¿Hay alguien que voluntariamente quiera apoyarme con esta diapositiva? Le voy a ayudar yo, licenciada. Gracias, Augusto, por favor. Muy bien, fallos del mercado. Número 1, mercados no competitivos. Algunos agentes pueden tratar de eliminar la competencia por diversas vías, tratando de alcanzar una posición de monopolio. Acuerdos entre oferentes que supongan la eliminación de la competencia. Número 2, externalidades. Efectos externos existen cuando no se incorporan a los precios de mercado todos los efectos secundarios de la producción o del consumo. Número 3, deficiente o nula valoración de los bienes públicos. Bienes que siendo necesarios a la colectividad no pueden producirse por el sector privado sujetándose a las reglas del mercado, ya que en tal caso no existirían demandantes dispuestos a pagar por su precio, ni productores dispuestos a asumir las pérdidas para que se genera. Gracias. Vamos a retomar entonces el caso de los mercados no competitivos. Vamos a referirnos entonces cuál es el mercado de competencia perfecta. Bajo lo que vimos en microeconomía, competencia perfecta es cuando hay una gran cantidad de oferentes, una gran cantidad de demandantes, y entonces eso viene a fortalecer el principio de libertad que estábamos hablando, en el cual, pues si a mí no me convence la calidad o el precio de este oferente, tengo la posibilidad de elegir en otros oferentes, otras empresas que dan productos similares o que dan productos a un precio más razonable. Eso hace que el mismo mercado, por la dinámica que existe, impida que haya un efecto de precios en el cual alguien pueda imponer un precio que no van a pagar nadie más porque fácilmente podemos comprar un sustituto. Esa era más o menos la lógica del de competencia perfecta. Pero como tal, y lo decíamos cuando se habló de los elementos que se necesitan para recomendar políticas económicas, en teoría todo eso suena bien, pero en la realidad no necesariamente se da desde esa perspectiva o de esa manera. En ese sentido, acá nos dice, puede ser que los agentes que ponen a disposición los bienes y servicios logran eliminar la competencia por diversas vías. ¿Se recuerdan ustedes de algún caso acá en Guatemala o hayan escuchado algún caso acá en Guatemala que se haya dado esta situación? ¿De la cerveza, Lick? Cerveza, sí. Entiendo que o lo absorben, que es un poco lo que decía la prueba, o lo absorben, o guerra de precios. El punto es que al final se queda bastante concentrada en unos cuantos oferentes. Vitamina D. La telefonía, Lick. La telefonía, sí. Y de hecho, entonces, uno de los casos que les puse fue efectivamente esa situación. Recuérdense que antes teníamos un Movistar, hubo una variante que no me recuerdo cómo se llamaba, pero al momento no ha habido otra compañía que pueda quedarse de manera estable. Entiendo que hubo los paquetes de internet de este influencer mexicano, se me fue el nombre, que uno puede contratar de cierta manera, pero pues hay algunos temas delimitantes en cuanto a señal y demás. Está poder comprar aparato Starlink, creo que se llama, pero son alternativas quizá menos populares, menos confiables, a precios exagerados, entonces nos limita muchas veces para que lo que nosotros necesitamos, poder elegir entre distintos oferentes. Entonces creo que por lo menos ahí, con los ejemplos que colocaron, se entiende que si hay pocas empresas ofreciéndolo y tienen un poder sobre la calidad del producto y el precio, es un ejemplo de mercado no competitivo. Palabras claves, ahí sí, palabras claves. El tema de externalidades. Recordemos que las externalidades pueden ser efectos positivos o negativos derivados de la producción de un bien o servicio sobre otros productores y demás.
Los más comunes en temas de externalidades suele ser la contaminación. Y entonces piensen en todos aquellos casos en los que se ha hablado de contaminación, como lo podría ser la minerías de cielo abierto, que tienen un tema de efectos de salubridad en las poblaciones que acogen este tipo de proyectos, o bien por el uso de agua que ellos tienen dentro de los procesos mineros, pues también hay algún tema de que contaminan fuentes de agua. Creo que esa es una de las más comunes en cuanto a una externalidad negativa, pero asimismo puede ser de carácter positivo, y entonces es ahí donde el proceso productivo de una empresa puede afectar de manera positiva a la otra empresa. Uno de los ejemplos que uno suele colocar en esta materia tiene que ser con carácter agrícola, como temas de riego, por ejemplo. Podría ser alguna empresa que necesita implementar una planta de producción y que para ello invierte en infraestructura, un puente, una carretera o algo de la cual la comunidad se pueda ver beneficiada y otros pequeños comercios también se ven beneficiados. Entonces se puede dar tanto positivo o negativo. Es un fallo, ¿por qué? Porque ese costo no es absorbido o no es cobrado, si fuera positivo, por la persona que lo está generando. Todo tema de contaminación, reiteremos, han habido grandes casos en los que se han identificado contaminación derivada de la producción y no hay una absorción del costo o del impacto negativo que se está teniendo en la población. Entonces, por ahí va el concepto de externalidad. El tema de los bienes públicos, y aquí dice, son bienes que son necesarios para la colectividad, pero que el sector privado no tiene un incentivo a generarlo. Uno de los más comunes suele ser el tema de salud, porque cumple con lo que dice al final del apartado. O bien, las personas no pueden pagar para que se les brinde un servicio de salud de calidad y la serie de exámenes y demás que pudieran necesitar, ni el sector privado, cuyo interés o motivación es tener la mayor ganancia posible, va a tener el incentivo de producir algo para darlo a un precio por debajo de su costo. Piensen en los grandes hospitales, los más equipados, y a los precios que ascendería a una consulta o una consulta de emergencia en un hospital privado. Pero en contrapartida está también la parte de cómo se presta ese servicio en el sector público. Entonces, el tema de los bienes públicos son un mal necesario, llamémoslo así, porque sí se necesita la colectividad, lamentablemente no se brinda en las condiciones adecuadas, no se satisface la necesidad de toda la población, y el sector privado no tendría un incentivo a participar de su producción. Luis. Tengo una duda. ¿Usted cree que los fallos de mercado pueden llegar a ser inducidos? Por ejemplo, como en el sector público, que todo falla. Llegar a ser inducidos, ¿cómo así? Perdón, no comprendo. Sí, por ejemplo, hacer que el sistema de salud público no funcione para utilizar el sector de salud privado. Sí podría ser, pero ya no entraría en el de bienes públicos, sino que recuérdense que el tema de corrupción también suele ser algo que afecta la prestación del servicio. Sí, podría ser el caso, pero está más con la fortaleza de las instituciones que con la teoría misma del fallo de mercado. Ok, gracias. Veamos el siguiente. ¿Voluntarios o forcivoluntarios para esta diapositiva? Si gusta, la puedo leer yo, licenciada. Gracias, Kenneth, por favor. Continúa la lectura en fallos del mercado. La literal número 4 sería existencia de rendimientos de escala crecientes. Las economías de escala derivan en costes de producción decrecientes, lo que a su vez, dada la limitación de la demanda, acaba provocando la concentración del mercado en un residuo
en un reducido número de empresas eficaces. Entonces, el punto número 5 sería mala o insatisfactoria distribución de la renta. La distribución de la renta, que normalmente resulta de libre mercado, responde a criterios de eficiencia, pero no a principios de equidad. Y la literal 6, fallos en solucionar los desequilibrios y el crecimiento de la economía. El retorno al pleno empleo de los recursos, dio muestra de no producirse espontáneamente. La teoría keynesiana sugiere que las autoridades debían intervenir para que la actividad económica pudiera recuperarse en las fases de recesión y para moderar su ritmo en los momentos en que la demanda agregada genera desequilibrios. Gracias. Veamos entonces, el caso de los rendimientos de escala podría decirse que es un poco el efecto opuesto de los mercados no competitivos. ¿En qué sentido? Nos dice que por temas de limitación de demanda acaba provocando una concentración del mercado en un reducido número de empresas eficaces. Entonces acá nos habla de que si no hay un mercado para su producción es algo muy limitado. Vamos a tener la cantidad de empresas que sean necesarias para mantener un coste bajo en función, dice, de los grandes niveles de producción que estos puedan tener y de la existencia de rendimientos de escala. Recordando el tema de rendimientos de escala, implicaba que los costos tendían a la baja a medida que aumentaban los niveles de producción. Entonces, bajo esa lógica, si hay alguien que a medida de que le exigen que produzca más, sus costos van a ser cada vez menor, entonces, ¿cuál es el incentivo de que haya más productores? Estos productores que pueden empezar desde cero, con la intención de recuperar lo que han invertido y alcanzar su punto de equilibrio, van a tener costos de producción más elevados y no garantiza que puedan llegar a generar rendimientos de escala. Entonces, su incorporación solo vendría a alterar la eficiencia del mercado. Entonces, acá lo que nos está diciendo es, si hay rendimientos de escala, se podría justificar que solamente algunos pocos productores estén a cargo de valga la redundancia, su producción. El tema de la mala o insatisfactoria distribución de la renta, dice, responde a criterios de eficiencia, pero no a principios de equidad. Entonces acá, pues, las grandes economías, los grandes empresarios, pues se van a hacer de más y más recursos, según esta lógica, porque están invirtiendo, están sacándole el máximo provecho a los recursos, pero eso no va a garantizar que toda la población tenga acceso a sus satisfactores básicos. Entonces ahí es donde dice, lo que es eficiente no necesariamente es equitativo. Y el tema de los desequilibrios nos menciona las intervenciones para impulsar en fases de recesión la demanda agregada, pero que no necesariamente se consiguen de esa manera. Todo el tema de subsidios, quizá que ha habido en distintos momentos debido a crisis económicas o de salubridad, podría ser un ejemplo del fallo, dice, de solucionar los desequilibrios, ya que se puede llegar a concentrar y no generar ese efecto de provocar mayor demanda agregada. Entonces, por ahí va más o menos la lógica, en el cual, para ir viendo como palabras clave, el tema de rendimientos de escala, tomen en consideración la definición propia de rendimiento de escala, que el coste baja a medida que la producción sube y por ende pocas empresas son suficientes para satisfacer la demanda al mejor costo posible. El tema de la distribución de la renta, su nombre lo dice, es un tema en el cual no todos tienen la misma proporción de ingresos y por ende justificaría una intervención. Y el tema del fallo del desequilibrio probablemente nos va a hablar de cualquier tipo de desequilibrio de oferta, de demanda, en cualquier mercado, puede ser de producción, en este caso se está hablando de crecimiento económico, entonces es en producción, podría ser en empleo y una vez más podría ser la determinación de un salario mínimo, un fallo en solucionar un desequilibrio, porque con eso pues no se está justificando la parte de
generar o no más niveles de empleo. Un poco la palabra de desequilibrio, ustedes entiendan, distinción entre oferta y demanda, por ahí iría el planteamiento de un caso. Siguiente, voluntario o voluntario para la siguiente diapositiva. Si gusta, nuevamente la puedo leer. Más está bien, gracias, Kenneth. Pues bien, continuando con la lectura, los fallos del mercado, el inciso 7, necesidades preferentes e indispensables. Bienes preferentes que se considera que deben ser suministrados por la autoridad, dada su importancia individual y social, y la satisfacción de necesidades que social o individualmente aparecen como indeseables, lo que induciría la conveniencia de obstaculizar o limitar la compraventa. El fallo número 8, derivaciones insolidarias en la conducta social. Las relaciones entre los miembros de la economía de mercado libre son más bien antagónicas que armónicas. Su fundamento es la competencia y no la cooperación consciente entre los individuos. El fallo número 9 sería otros problemas con la asignación de recursos. Riesgo moral, en este caso sería riesgo versus negligencia y selección desfavorable. Gracias. Estos quizá ya son casos más específicos que podríamos mencionar en cuanto a fallos de mercado. Un ejemplo del número 7, cuando hablamos de los preferentes e indeseables. Los indeseables, todo el consumo de bebidas alcohólicas suele ser algo que es todo un mercado que sí tiene demanda, no digamos en nuestro país, pero derivado de las conductas asociadas al consumo de estas bebidas, a efectos como podrían ser temas de tránsito o violencia, porque también hay estudios que relacionan el tema del consumo de alcohol y el fomento de la violencia doméstica. Todo el tema de salud sexual y reproductiva guarda relación también con ese tema en cuanto a embarazos no deseados y otro tipo de ejemplos, porque insisto, en una serie de conductas asociadas que tienen impacto económico y social. Entonces ahí nos habla del consumo de bienes que son considerados indeseables, pero que de por sí en términos económicos tienen un mercado, se venden bien, hay un mercado que sí lo demanda, los precios, pues alguna persona, si les han contado, no necesariamente porque lo estén consumiendo, saben que dependiendo del lugar donde lo compren, pues el precio puede variar, incluso siendo exactamente el mismo producto que podrían comprar fácilmente en un supermercado a precios más bajos. Ese tipo de situaciones es a la que hace referencia al tema de productos indeseables. Y los preferentes suele ser cuando se obliga ya a una autoridad, dice, a proporcionar, porque se considera de gran utilidad, pero al mismo tiempo se está creando como una dependencia de la sociedad. Se me ocurre como un potencial ejemplo el tema de los comedores solidarios. Y sí, se le llama comedor solidario para el periodo de Colón, cuando empezaron todo este tema de los programas sociales, pero a partir de eso, la existencia de esos programas sociales se volvió casi obligatorio porque ya había un grado de dependencia y pues también porque se vuelve una carta de juego político. Por ahí va la idea de los preferentes porque se tiene que seguir generando a raíz de ese antecedente previo. El tema de las conductas insolidarias, aquí sería, se me ocurre como ejemplo, insisto, estoy tratando de buscarles un poco un caso que podría darse, con todo este tema de la adquisición de casas a tasas preferenciales, lo de la tasa de LIP, creo que le pusieron, no recuerdo ahorita el nombre, la ley de interés preferencial para la compra de viviendas. En teoría es una iniciativa para dotar de la posibilidad a ciertas familias de adquirir la primera vivienda, pero tengo entendido que algunas personas están haciéndolo ya con miras a invertir y hacerse de un negocio para alquilar y otras cuestiones. Entonces, el propósito de esa iniciativa era uno, pero el
tiende a ser. Y finalmente el tema de riesgo moral suele estar muy vinculado a seguro en instituciones financieras. Entonces, la lógica de este tema es básicamente que una persona está asegurada, puede llegar a tener conductas no deseadas para la institución que lo está asegurando. En el caso, puede ser una persona que, como tiene seguro de vida, pueda someterse a ciertas situaciones en las cuales pone en riesgo su vida porque sabe que su familia no sufriría las consecuencias. Un momento. Perdón. Ese tipo de situaciones y el caso que vieron, porque creo que ya no nos va a dar tiempo que lo vuelvan a contestar, pero el caso que vieron en la prueba corta del inicio trataba de plantear precisamente una situación de riesgo moral, y no sé si ustedes han escuchado precisamente ese caso, en el que una persona que quiera vender su vehículo, pero no lo logra vender al precio deseado, entonces contrata un seguro y de ahí misteriosamente el vehículo es reportado como robado, y si logra pues crear esa maña, por así decirlo, es probable que cobre el seguro y sea una situación más conveniente a esa persona. Al menos eso ha sido algo que tomó popularidad un tiempo. Seguramente ahorita han disminuido los casos, pero sí se hablaba mucho de esa situación de contratar un seguro y fingir el robo para cobrarlo, y con ello pues tener un mejor ingreso que vender el propio vehículo. Entonces esa es un poco la idea del concepto de riesgo moral. Vamos a ver si, ya vamos casi terminando. Eso es en el caso de los fallos de mercado, porque es importante estudiarlo, porque todo esto conlleva situaciones en las cuales el mercado no se reguló a sí mismo, hay un tema de libertad, hay un tema de no ser competitivos y que cualquiera pueda ingresar y ofrecer determinado bien o servicio. Entonces, eso al final termina siendo una justificación para intervenir. Y así como hay fallos de mercado, hay fallos en el sector público. Acá se menciona, por ejemplo, la parte del mercado político, que era lo que le decía yo a Luis, quizá los fallos ocasionados o el decir, bueno, voy a prestar mal el servicio porque hay un interés en que se vaya por la vía privada. Todo el tema de salud suele ser un claro ejemplo, y quizá ustedes no me dejarán mentir si en algún momento han tenido la necesidad de utilizar los servicios de salud pública, que muchos de estos médicos tienen consulta privada y que ellos brindan una atención completamente distinta en el espacio público para el cual están siendo contratados y pagados respecto al que brindarían en su clínica privada, o que el mismo médico les sugiera que los visiten, pero en sus clínicas privadas. Entonces, ese tipo de cuestiones sí se da, pero más allá de ser un fallo del mercado, es más un fallo del sector público. Por eso se habla de las imperfecciones derivadas del mercado político, la parte de los electores que también pretenden que el sistema político sirva para sus propios fines, y como los recursos son escasos, no todos consiguen su meta. De ahí vamos, creo que es en el capítulo 5, hablar un poco el tema de por qué las elecciones cobran bastante relevancia. También hay externalidades, factores externos considerados o no en las decisiones de los agentes, pero que al final el poder público lo va a asumir. Entonces, por ejemplo, todo el tema de contaminación que lo decíamos es un fallo de mercado. Si no se regula adecuadamente, el único que asume las consecuencias de ese tipo de externalidades es el sector público, mediante las prestaciones de servicios de salud, por ejemplo, si hubo un impacto en ese sentido, o las medidas que tienen que tomar para combatir los temas de contaminación y demás. Y la ineficiencia de los bienes públicos, tanto el tipo y cantidad de bienes a producir, la parte burocrática y la falta de eficiencia en el manejo de costos para su prestación. Todo ello pues es importante en ese sentido. Entonces dice,
Corregir los fallos del mercado suele incrementar el peso del sector público. Entre los fallos que de ello deriva se tienen imperfecciones derivadas del mercado político, más cuando se busca el bienestar individual, ineficiencias en la producción de bienes públicos y sociales. Todo el tema de cómo son los bienes públicos, pues no necesito ahondar en ello. Internalidades y externalidades y dificultades en el control de los monopolios naturales, porque al final, si bien en el mercado se da esa situación que es el más eficiente y es el único de que debería producirlo, al final llega a tener una cuota de poder en la cual si esta o estas pocas empresas deciden dejar de producir, pues ponen en jaque a las autoridades al no tener el bien o el servicio que estos producen. Economía de libre mercado, economías mixtas. Entonces, ¿cuál ha sido el análisis que llevamos hasta ahorita? Y hablamos ya puramente de la economía de mercado. De ahí decimos, en teoría, así debería funcionar, porque estos son sus principios. Llegamos al tema de fallos de mercado y en los fallos de mercado damos una serie de ejemplos que nos justifican la intervención, pero de ahí nos presenta también el problema de que es el sector público el que lo tiene que enfrentar y que como tal pues va a tener grandes desafíos para afrontar. Entonces el sistema pasa de ser una economía libre mercado a ser una economía mixta. El libre mercado dice confía en la competencia y en el motivo de beneficio como fuerzas rectoras para la asignación eficiente de recursos, y en ese primer punto, cuando es puramente una economía libre mercado, hay una mínima intervención del gobierno. Pero de ahí como enfrenta los fallos, dice la existencia de monopolio, la distribución desigual, etcétera, es necesario la intervención de parte del gobierno para corregir esas ineficiencias. Y esa incorporación del sector público, dice, ya lo vuelve una economía mixta, donde el mercado sigue siendo el principal mecanismo para la asignación de recursos, pero el sector público juega un papel importante en regular, complementar y corregir el mercado. Esa es un poco la lógica que trae este tema. Aporte de Keynes entonces a esa transformación, dice la teoría general, conferiría al Estado un papel importante en la solución de los problemas económicos, manejando instrumentos que están en su mano, la política presupuestaria, sobre todo la vertiente del gasto, y la monetaria, pero en un enfoque más permisivo. Y una economía mixta, ¿cómo funciona? Ahí ya vemos cómo se empiezan a modificar algunos de los principios que habíamos planteado en la economía de mercado. La libertad individual se reconoce como derecho esencial, y es el afán de lucro el que orienta dicha libertad. Eso se mantiene. El mercado sigue siendo el mecanismo básico del sistema, pero ahora hay regulaciones y controles, como la asignación de determinados precios o algunos otros elementos normativos que pudieran existir. La propiedad privada, el capital y en general los recursos siguen siendo principalmente de carácter privado, y las unidades de producción combinan los factores productivos y la tecnología, pero responden a supervisión y control de los propietarios. El Estado brinda entonces un marco jurídico que procura darle estabilidad macroeconómica, que interviene para redistribuir la renta y que la parte de eficiencia económica ya empieza a tener ciertos límites o busca ciertos incentivos. Las funciones que asume una economía mixta constituyen, dice, gran parte del contenido de las políticas económicas. Y acá les mando específicamente, para no copiar el cuadro como tal, a que lean al menos el recuadro 2.3 de la página 43 del libro, donde les da un poco más de detalle del rol que tiene que asumirse en ese punto. Finalmente se le va a llamar economía en transición cuando pasamos de una centralizada a ir asumiendo la versión mixta. La centralizada es todo lo contrario a la mercado, decisiones en función de un plan, define necesidades, satisfactores, gastos e inversiones, menciona acá, prioriza las necesidades colectivas y es la que tiene alta intervención del Estado. Finalmente, la de transición hace esa modificación donde liberan los precios, privatizan al sector productivo y presentan cambios en el plano macroeconómico. Obviamente esa transformación de un sistema al otro conlleva costos, en un punto la reducción de la producción, niveles de inflación
algunos desequilibrios de balanza de pagos por las restricciones que se pudieran emplear, temas de desempleo y supresión del sistema de subvención al sector productivo. Y básicamente ese era el contenido en términos generales que les brinda el marco de formación de políticas económicas basado en el análisis del sistema económico como tal y cómo es que empiezan entonces a mostrarse las necesidades de intervenir a través de política. No sé si en estos últimos minutos hay alguna duda o algún comentario relacionado a lo que vimos el día de hoy. ¿Y Mari? Sí, solo para asegurarme, este link se estará utilizando todos los viernes, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? Ok. Verónica. Sí, una consulta. Lo que pasa que como yo no pude responder lo del foro, entonces no puedo ver los recursos. Creo que varios compañeros también. Ok. En esta ocasión lo voy a volver a habilitar, pero sí, por favor, traten de cumplirlo en los horarios establecidos. Voy a habilitarlo en un rato más porque ahorita se me cerró la sesión para que lo hagan el día de hoy. Eso sí, el día de hoy. Edgar. Sí, licenciada, era el mismo tema que no había contestado la primera actividad, no activa los demás recursos, ¿verdad? Correcto. Entonces, solo, pues como les decía, ahorita vamos a hacer la modificación en este caso, pero sí les comenté en las clases pasadas que absolutamente todas las actividades están vinculadas. O sea que no van a poder ver la presentación del capítulo 2 hasta que no terminen la 1, la del 3 hasta que no terminen la 2 y así sucesivamente. Entonces, para que no les vuelva a pasar esa situación. Y ahorita el horario al foro ya se lo acabo de modificar para las 23:59 como fecha límite y entonces ya debería de dejarles ingresar. Si quieren, los que me acaban de mencionar pueden intentar y me confirman que efectivamente ya lograron ingresar. ¿Estamos? ¿Sí les dejó ingresar? O mientras me confirman los demás, ¿alguna otra duda o comentario? De momento no, licenciada. Gracias. Entonces me quedo esperando la confirmación. Ya, a mí Joven. sí me ha dejado todavía. No le he dejado. No. Ya actualizó su página, que a mí sí me aparece habilitado. Ah, ok, voy a probar otra vez, disculpe. Bueno, me quedo esperando esa confirmación para todos los demás.